Vamos amigos, de nuevo continuamos con El Pueblo Cuestiona en su segunda parte. Hoy nos honra con su presencia otra figura ya legendaria, don Eddie Olivares, con una gran experiencia porque fue el primer fiscal de Santo Domingo Este, de la provincia de Santo Domingo. Es decir, que no estamos hablando frente a un improvisado ni en la judicatura, ni en los asuntos electorales, ni en la política, porque es además un alto dirigente político y además fue miembro de la Junta Central Electoral. Háblenos, ¿cómo usted analiza la situación actual que vive República Dominicana con pandemia, con oposición, con la cárcel empeñada de presos y muchas cosas más? Una pandemia que no quiere darnos tregua a los dominicanos, aunque tenemos un presidente que se ha metido en cuerpo y alma a pelear contra la pandemia. Bueno, primero quiero darle las gracias por la invitación. Yo me siento muy orgulloso siempre que estoy con usted y en el programa de considerarme su amigo. Siempre hemos sido. Desde que yo estaba muy jovencito en la política, tenía el privilegio de ser invitado a este programa, que es un programa que simboliza lo mejor de la lucha por la democracia dominicana y que debe ser ese símbolo de la lucha democrática con el mejor periodismo al servicio de esa causa, y que fue fundamental para la tercera ola democrática que se inició a partir de las elecciones del año 1978 y que se convirtió en la tercera ola que inició la apertura de la democracia en toda América Latina. Se inició aquí con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y don Antonio Guzmán Fernández, bajo la sabia conducción del genio político, el doctor José Francisco. El líder más grande de masas que ha parido este país. Amigo suyo, muy querido. Un gran hombre, amigo mío. Sí, y yo pienso que es un privilegio estar aquí con usted en el programa. Me siento muy contento. Gracias, pero el privilegio es nuestro tenerlo usted aquí, conociendo nosotros lo que usted ha hecho en beneficio de la democracia también, y en beneficio del buen vivir, y sobre todo en defensa de los mejores intereses del pueblo dominicano. Porque aquí muchas veces decimos, defiendo al pueblo. Bueno, pero dame prueba. Decía Juan Bosch que muchas veces hay que demostrar con hechos lo que uno ha hecho. Porque decirlo, cualquiera lo dice, pero demostrarlo, no todo el mundo lo puede demostrar, y usted sí lo puede demostrar. Gracias. Díganos, ¿cómo usted analiza la situación actual de República Dominicana con el partido moderno gobernando el país y con una oposición que ha dicho que va a ser oposición, digo, para la redundancia, y además creo que si ya se incorporó a la lucha contra la pandemia, han dado buenos consejos al gobierno, orientaciones al gobierno, pero en sentido general, la situación que hoy vive el pueblo dominicano. Y además, tengo que decir esto, además, con un presidente, con un presidente y con un gobierno que gana las elecciones el presidente en plena pandemia, y que seguramente en plena pandemia que nadie conocía, que no sabíamos por dónde nos iba a dar, y nos ha dado bien por todas partes. Sí. Bueno, es una pandemia que ha arrodillado al mundo, a la humanidad, y que ha llevado a los países, tanto los desarrollados como los que están en vía de desarrollo, como es el caso nuestro, a una situación sumamente difícil. El impacto en la economía que ha causado la crisis sanitaria, producto de la pandemia,
sin lugar a dudas que apenas empieza a sentirse, pero ha conducido al mundo hacia una gran depresión, solo comparable con la depresión del año 1918, de modo que estamos atravesando por un momento sumamente difícil. Y en ese contexto, tal y como ustedes señalan, fue que el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno asumieron la conducción del Estado, la conducción del gobierno. Y yo pienso que el primer desafío es el sanitario. Claro. Hay que evitar que el daño de la pandemia del COVID-19 siga afectando. Exacto. Entonces, en ese sentido, todo está concentrado en vencer la terrible enfermedad. Ese es el primer desafío. Pienso que el presidente Abinader, el compañero Luis Abinader y su gobierno lo han hecho muy bien en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria. Estamos hablando de que el país se encuentra a la cabeza en los de América Latina, solo detrás de Chile, en lo que tiene que ver con la inoculación, y ha sido un gran esfuerzo obtener las vacunas para lograr salvar, sacar de las garras de la muerte a quienes podrían infectarse con la enfermedad tan contagiosa. Que por eso hay que insistir en que se vacune aquel que no lo ha hecho, que se vacune. La única forma de salvarse. El que se vacuna está a salvo. El que no se vacuna tiene un pie en el cementerio, y otro de este lado. Y le causa problemas a su familia, le causa problemas al Estado, porque resulta costosísimo tratar esta enfermedad, aunque el dinero no es nada frente a la vida, claro, pero es evitable. Entonces, claro, hay que vacunarse. En ese sentido, pienso que hemos avanzado muy bien en lo relativo a la crisis sanitaria. Luego tenemos una crisis económica que ya de por sí era sumamente delicada, muy grave, y que ahora se profundizó con la crisis sanitaria. De modo que esos son los grandes desafíos del compañero Luis y de nuestro partido, porque al final de cuentas... Yo diría que es un desafío del pueblo dominicano. Del pueblo dominicano. Encabezado por el presidente. Encabezado por el presidente. Creo que de eso se trata, y vamos a salir bien de la crisis sanitaria, y luego entonces tendremos que emplearnos muy a fondo para para salir bien también de la crisis económica. De eso se trata. Lo otro ya, lo que tiene que ver con la otra parte de la pregunta en relación con el momento político, bueno, es normal que en una democracia representativa hay partidos de oposición y hay un partido de gobierno con sus aliados. En ese sentido, cada uno tiene su rol. El rol del partido de gobierno es ese: gobernar, conducir la nación. El rol de la oposición es ese: cuestionar las cosas que hace o deja de hacer el gobierno. Y en ese sentido hay que estar muy claro que el Partido de la Liberación Dominicana y nosotros en el PRM tenemos que estar muy claros en cuanto a eso, y el gobierno siempre ha sido un partido, históricamente ha sido un partido implacable en la oposición. Solo hay que recordar que en el año 1978 llegaron al extremo de plantear el desconocimiento de la voluntad popular, creando una especie de consejo gubernativo. Luego, en el propio gobierno de don Antonio Guzmán, fue una oposición radical, coincidiendo en gran medida con la ultraderecha en ese momento. Y luego, en el gobierno del doctor Salvador Robles Blanco, fue una oposición radical. Ya en el gobierno del
presidente Hipólito Mejía, la oposición fue implacable, al extremo de que en medio de la crisis bancaria se utilizó el tema de una manera politiquera en la campaña. Ese es el PLD en la oposición. Quien sí debe estar claro en cuanto a su rol actual y estar bien consciente de que ya no es el de la oposición, sino el de gobierno, somos nosotros en el PRM, y es el gobierno que debe estar integrado fundamentalmente por las mujeres y los hombres del Partido Revolucionario Moderno, que son los que tienen y las que tienen el compromiso con contribuir a que hagamos un buen gobierno. Son los PRMistas y las PRMistas quienes están en disposición de darlo todo para el éxito del gobierno y de defenderlo. Y en ese sentido deberían o deben, y es lo lógico que ocurra, formar parte de la administración, porque es la mejor manera de contribuir con el éxito del gobierno. De modo que ese es el rol del Partido de la Liberación Dominicana, el rol de Fuerza del Pueblo del presidente Leonel Fernández, que también será en su momento implacable en su oposición para tratar de posicionarse en la competencia con el Partido de la Liberación Dominicana como principal partido de oposición. De modo que en esa lucha, en esa batalla, tendremos dos partidos enfrentando al gobierno y al Partido Revolucionario Moderno de una manera firme, implacable, y por eso hay que prepararse, pero usted tiene que prepararse con su tropa, que son las que forman parte de su partido, porque al final de cuentas no es un partido solo del compañero Luis Abinader, es un partido del compañero Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. De eso se trata, un gobierno del Partido Revolucionario Moderno encabezado por el compañero Luis Abinader, y en ese sentido tenemos que estar claro que para que las cosas funcionen bien debe contarse con el trabajo permanente, firme de los hombres y las mujeres del Partido Revolucionario Moderno, y por lo tanto deben ir al gobierno, deben formar parte de la administración, deben servirle al país desde el gobierno, que es su gobierno, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Sobre Hipólito Mejía, su opinión al respecto, él lo vimos como un bajo perfil a Hipólito. Su hija es secretaria general del partido, alcaldesa del Distrito Nacional, primera mujer alcaldesa. Yo creo que todas las mujeres dominicanas deben sentirse orgullosas de que por primera vez en la primera ciudad del Nuevo Mundo se haya elegido a una alcaldesa, la hija de don Hipólito Mejía. Es decir que la situación de Hipólito en estos momentos está de bajo perfil, está haciendo algún tipo de labor política, en fin, ¿qué está haciendo Hipólito Mejía? Bueno, como un líder del Partido Revolucionario Moderno, del partido de gobierno, claro, como un hombre con una gran experiencia política y de Estado, y una visión de futuro, y una visión, siempre una visión de futuro, el presidente Mejía está ayudando en todo lo posible a su gobierno, que siempre es importante la sabiduría, la experiencia y la experiencia de Estado del presidente Mejía, y esa experiencia, como es natural, está al servicio del compañero Luis Abinader, al servicio del gobierno y de la democracia dominicana, de modo que entiendo que en eso está el presidente Mejía. ¿Cuál es el cargo que tiene en el partido Hipólito Mejía? ¿Tiene algún cargo?
Bueno, él es miembro de la dirección ejecutiva. Miembro de la dirección ejecutiva. Sí, claro, que es el organismo ejecutivo máximo del partido, claro, y de los demás organismos como Comisión Política, Comité Nacional, que es como se llama el organismo máximo del partido. De modo que tiene su condición de dirigente del partido. Y además un expresidente. Como expresidente también le corresponde igual. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con este invitado de lujo que tenemos en el día de hoy, como es el doctor Eddie Olivares. Pausamos. Continuamos, amigos, con esta entrevista importantísima con el doctor don Eddie Olivares. Es fiscal de la provincia de Santo Domingo, es miembro de la Junta Central Electoral, un hombre que dentro de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, pues hay que tomarlo en consideración por muchas razones. Realmente no pudo alcanzar la presidencia de la Junta Central Electoral, tal vez por algunos intereses que ignoramos nosotros, pero de todas maneras él puede dar cátedra de lo que es la Junta Central Electoral. Para usted, ¿cómo está marchando la Junta Central Electoral desde su punto de vista? Bueno, yo pienso que están iniciando esa marcha. Es importante esperar a ver qué ocurre durante el proceso, pero nosotros le auguramos éxito al órgano electoral, que siempre es... ¿Quiere darle éxito también al pueblo dominicano? Claro que sí. Yo pienso que tienen una gran tarea por delante. Estamos hablando de las elecciones del año 2024, pero antes de esas elecciones tendremos elecciones primarias. La posibilidad, según lo que se ha planteado, de una consulta popular, un referéndum, es una posibilidad durante este cuatrenio. ¿Es usted partidario de eso? No, la verdad es que los referéndum deben utilizarse para eventos de altísima trascendencia que requieran la consulta directa, la consulta popular. Claro. Pero está abierto, forma parte de las disposiciones democráticas de la Constitución de la República, y pienso que será una experiencia que tendremos que vivir pronto en un hecho o en consultas de temas de altísima trascendencia para el país. De modo que la Junta además está en un proceso también de propuesta de reforma de las leyes de partidos, que es una ley nueva, y de la ley 1519 de orgánica del régimen electoral, para hacerle las correcciones necesarias, de modo que los casos en los que tanto el Tribunal Constitucional como el propio Tribunal Superior Electoral revisaron de esa reforma, más la experiencia que se generó a partir de las pasadas elecciones, cuando se implementó por primera vez la ley de partidos y la ley orgánica del régimen electoral, para entonces hacer las correcciones de lugar. Esa también es una tarea que tienen ellos y que me parece que están trabajando para someter el proyecto de ley ante el Congreso Nacional. Todos esos son tareas importantísimas, y luego tendrán que usted la apoya. Siempre, claro. Luego tendrán la principal tarea, que es el montaje de las elecciones generales, primero municipales y luego
presidenciales y congresuales en el año 2024. Bueno, en su condición de ex fiscal, pero más aún conociendo usted la justicia dominicana, ¿qué opinión le merece el Ministerio Público que tenemos y además su opinión al respecto con relación a los que están detenidos, están cumpliendo más bien una prisión preventiva sobre los mismos, sobre los casos llamados de corrupción? Su opinión al respecto, primero como dominicano, y después como abogado, y después como fiscal, ex fiscal. Yo pienso que lo más importante, parece un cliché, pero que hay que repetirlo, porque tiene una altísima trascendencia en lo relativo a la parte esencial de la justicia, que es garantizar que las personas que se encuentran sometidas como producto de hechos de corrupción, que se le dé cumplimiento al debido proceso de ley, y creo que eso ha venido ocurriendo, que no sean espectáculos, sino que sean actos de justicia llevados de una manera correcta y respetando los derechos de cada persona que resulte perseguida como consecuencia de sospechas de haber cometido acto de corrupción contra el patrimonio público. Creo que es importante el tema de la impunidad. Pienso que uno de los principales flagelos de la justicia en la República Dominicana ha sido la impunidad, y cuando hay impunidad existe una justicia que no funciona o que funciona de una manera defectuosa, y en ese sentido creo que es importante que los hechos en que haya sospechas válidas, indicios válidos como para iniciar un proceso judicial, debe hacerse, debe dársele seguimiento y debe hacerse dentro del marco de la mayor calidad jurídica para que tengan el debido la debida aceptación. Sí, la aceptación, y que no se vea como una persecución política, sino como una persecución de la justicia. En ese sentido, yo pienso que es sumamente importante que sea así. Vamos a ver cómo se desarrolla. Creo que es un tema de mucho interés para el pueblo dominicano y para la justicia, y va a jugar un papel muy importante de cara al futuro y al fortalecimiento de la democracia dominicana, porque la opinión pública, la ciudadanía, tiene que recibir un mensaje de esperanza en un país que funcione de una manera correcta, y que los pocos recursos que tenemos por ser un país un país que no es desarrollado, un país pobre, para decirlo claramente, un país pobre, que esos pocos recursos no se los roben personas desaprensivas, que al hacerlo cometen el peor de los crímenes, porque entonces afectan a los más pobres de un país pobre. De modo que pienso que es una tarea importantísima del Ministerio Público, pero también de altísima trascendencia para la justicia, para la judicatura, que tiene ahí un gran desafío. Bueno, nosotros vivimos, usted no, era un niño prácticamente,
en el año 62 el juicio a los que asesinaron a las hermanas Mirabal, teniendo como fiscal a Rafael Valera Benítez, y todos los esposos de las tres mariposas de Salcedo estaban allí, y el tribunal estaba repleto. Fue mi primera experiencia grabando un programa para transmitirlo en radio, y no he visto otro juicio, porque los que mataron a Trujillo fueron fusilados, eso no fueron a ningún tribunal. Pero yo creo que es este juicio que hay ahora mismo en los tribunales de los que están presos, supera muy mucho en cuanto al impacto nacional el caso del juicio de la Mirabal. Para mí, dos juicios: juicio a los que asesinaron a las hermanas Mirabal, que yo me lo viví en el mismo tribunal, y juicio a los que en estos momentos están encarcelados. No sé si usted conoce otro juicio de mayor magnitud que este que tenemos en los tribunales. Bueno, el de las hermanas Mirabal, en la que fue un juicio político, era fundamentalmente político, pero producto de un crimen terrible. Claro. Pero estaba lógicamente, como casi todos los juicios que implican temas políticos, había una inspiración especial en el juicio, que era la justicia frente a los crímenes de la dictadura. Claro. En ese sentido era natural que fuera así, pero la esencia, que era el terrible crimen, era que se hiciera justicia. Era que se hiciera justicia, y era hacer justicia después de la tiranía. Claro. Entonces, y justicia contra la tiranía. Claro. Era el primer juicio contra la tiranía. Se juzgó la tiranía. Se juzgó la tiranía. El primer juicio a la tiranía, con un fiscal que era extraordinario, Rafael Valera Benítez, que había estado preso. Que había estado preso también, pero que era un abogado extraordinario. Bueno, yo no lo podía ver porque todavía no estaba en planes de hacer, pero sí revisé muy bien la historia de ese juicio. Luego, ahora, pienso que había una altísima expectativa en lo que tiene que ver con el tema de la persecución de la corrupción y de superar la impunidad que caracterizó la corrupción durante las últimas los últimos lustros, claro, para no irnos mucho más allá, pero que lo ha caracterizado, hay que decirlo, sobre todo a partir del año 1963. En ese sentido, creo que sí es un gran desafío, porque nunca la opinión pública se había interesado tanto en el tema de la corrupción. Recuerde que durante muchos años, cuando se medía los principales problemas de la nación, el tema de la corrupción apenas aparecía en los últimos lugares. Ahora no, ahora fue un tema importantísimo de la campaña. Claro. Y en ese sentido, nunca hubo tanta atención al tema de la corrupción como ahora. Claro. De modo que, como usted señala muy sabiamente, se trata de un evento de altísima trascendencia que pasará a la historia. Por lo tanto, tiene un gran desafío el Ministerio Público, que encabeza doña Miriam Germán, que es una de las grandes mujeres de la historia de la República Dominicana, una mujer extraordinaria, una jueza que ha sido parte esencial de la justicia en los últimos 30 años. Es una maestra del derecho, bueno, fue mi profesora y una amiga muy querida, a quien yo admiro y respeto mucho. Y yo pienso que el Ministerio Público tiene en ese sentido un gran desafío. Igual tiene un gran desafío la justicia dominicana,
que está encabezada por un hombre joven con una extraordinaria capacidad jurídica, y que es Luis Henry, Sí. y que también tiene un gran desafío, él y todo el sistema judicial. De modo que vamos a esperar el desenlace, porque va a ser muy importante para la democracia. El pueblo está a la expectativa de cuál va a ser la actitud de los jueces en este caso. Ya el Ministerio Público ha dicho claramente qué es lo que quiere, qué es lo que busca. De manera que el pueblo dominicano está esperando, claro, año y medio de prisión preventiva. Año y medio, ¿verdad? Sí. 18 meses. 18 meses. Sí. No sabemos cuánto. La medida de coerción. De coerción, sí. De 18 meses. Entonces, 18 meses. Vamos eso a... para seguir investigando más cosas. Sí, claro. Por eso se le da sí. ese para seguir el proceso hacia el juicio de fondo. De juicio de fondo. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver de nuevo con este gran ciudadano de la República, y no lo digo por halagarlo públicamente, lo he hecho privadamente. Un gran ciudadano de la República, un hombre que, como ustedes lo ven aquí, sencillo, un hombre que aparenta de bajo perfil, pero es un hombre que ha manejado casos también muy importantes, pero aparte de eso, su paso por la Junta Central Electoral, su paso por el Partido Revolucionario Dominicano, ahora su paso en el Partido Revolucionario Moderno, y como ciudadano yo creo que es un hombre intachable. Un tanto riesgoso uno decía así, pero creo que es intachable, porque nunca se ha habido una coma que lesione la honorabilidad de nuestro invitado. Pausamos. Continuamos, amigos, con esta importantísima comparecencia con el doctor don Eli Olivares. Él es miembro destacadísimo del Partido Revolucionario Moderno y, reitero, es fiscal, el primer fiscal que tuvo la provincia de Santo Domingo Este, y además de eso fue miembro de la Junta Central Electoral. Después se trató de que fuera él el presidente, bueno, pero parece que algunas circunstancias pudieron más que el deseo que teníamos muchos de que fuera él el presidente de la Junta Central Electoral. Hay que volver definitivamente a la clase política. ¿Cómo usted ve la situación de los partidos políticos? Porque, para los que han sintonizado tarde, fue la primera pregunta que le hicimos, porque hay quienes dicen de que la situación del PLD es una situación muy difícil, habida cuenta de que lo único que tal vez podría salvar al PLD es que pongan en libertad a todos los que están detenidos, que nadie pueda acusarlo de que habían gente que abusaban de los dineros del pueblo, que se creían que el presupuesto nacional era de ellos. No todos los PLDistas, porque hay PLDistas serios, honestos, sí. Pero bueno, hay un grupito que dice que una manzana hecha daña todo. Y parece que aquí hay 2 o 3 manzanas, no una. La situación, el futuro del PLD, ¿cómo usted lo ve? Bueno, yo pienso que el PLD es un partido fuerte como natural. Sí. Estamos hablando de... Y va a capitalizar todo. Sí, estamos... Hasta un estornudo lo va a capitalizar. No, ellos no van a... desperdiciar nada. No, ni un instante. Pero lo haría usted también, lo haría yo también, si estuviéramos en la oposición. Sí, tienen ahí... No soy miembro de ningún partido. Tienen en el Senado como vocero a Iván Lorenzo, que es sumamente dinámico, muy activo, y bueno, en la Cámara de Diputados a Gustavo Sánchez, que es un vocero. Es el vocero con más experiencia, lleva como 20 años siendo vocero. No, dicen que lo van a sacar de la Cámara de Diputados para el cementerio. Sí, es vitalicio como vocero. Siendo vocero. Sí, vitalicio. Entonces, imagínense ustedes, y realmente... Gustavo Sánchez es mi amigo, mi amigo. Hemos hecho programas juntos aquí los dos. Somos muy amigos, sí. tenemos una relación de mucho... Yo lo quiero mucho. De mucho cariño, yo también.
Bueno, estamos hablando de que la oposición empieza en el Congreso Nacional, claro, la democracia. Primer poder del Estado. Claro. Que la gente está equivocada. El pueblo cree que el primer poder es la presidencia de la República. Los hechos. Los hechos. No, pero el primer poder es el Congreso Nacional. Realmente el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. En ese sentido, para aquellos jóvenes o personas, ciudadanos que no saben, hay tres poderes. Primer poder del Estado, el Congreso Nacional. Segundo poder del Estado, la Judicatura. Y luego el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Entonces, y ahora, que es el que, aún siendo el tercero, el que tiene más poder. Claro, es el poder. El poder. Los demás son porque tenemos un sistema ultrapresidencialista. Claro. En ese sentido, el presidente de la República es una especie de monarca, y aunque dentro del concepto clásico de la separación de poderes, claro, que desarrolló de una manera fundamental el barón de Montesquieu, y que Lot había trabajado también, y que desde Aristóteles, desde los griegos, de la democracia griega, ya se había trabajado el tema de la separación de poderes, pero los norteamericanos, a partir de su independencia y de su constitución fundacional, lo perfeccionaron mucho más, de modo que cada uno de los poderes tuviera funciones que sirvieran de contrapeso, claro, para el otro poder. Claro. Y esa es la democracia representativa nuestra, que igual que la norteamericana es una democracia presidencialista, claro, distinto a las europeas, que son democracia parlamentaria. En el caso nuestro, el presidente de la República es una especie de monarca democrático, y tiene un poder extraordinario, y por lo tanto la tesis sobre el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, en lo que tiene que ver con los hechos, choca con esa realidad del ultrapresidencialismo que tenemos. Pero ahora también existen los llamados extrapoderes constitucionales, que son órganos autónomos, como es el caso de la Junta Central Electoral, claro, el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Superior Electoral, aunque forma parte del judicial, y la Junta Monetaria. Son órganos extrapoderes, extraconstitucionales, claro, extrapoderes que no fueron concebidos dentro de la estructura de los tres poderes clásicos del Estado de Montesquieu. De modo que es sumamente importante estar consciente de que los partidos políticos juegan un papel trascendente en una democracia que es una democracia de partido. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana, en este momento, es el segundo partido sobre la base de la votación obtenida en las pasadas elecciones. Y producto de la situación por la que atraviesa, después de 16 años consecutivos de gobierno hegemónico, 11 años de gobierno hegemónico, entonces es natural este desafío que tiene ese partido. De modo que vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Lo más interesante es estar claro que el Partido Revolucionario Moderno en este momento se encuentra mucho más fortalecido inclusive que en las pasadas elecciones, y el Partido de la Liberación Dominicana, como es natural, ha bajado en lo que tiene que ver con la simpatía popular, después de más
de 16 años encabezando el apoyo popular. De modo que es una muestra de cómo ha cambiado el panorama político, partidario en la República Dominicana. Y además eso deja un mensaje para los que gobiernan hoy y para los que gobernaron ayer, de que nada es eterno, de que hasta la vida es pasajera. Hay personas que llegan a un cargo y lo primero que piensan, y hasta hacen una nota: este cargo es mío porque quedó plasmado en la declaración cuando se juramentó, cuando se escribió aquel 16 de julio del año 1838, cuando se fundó la Trinitaria. Duarte dijo que esto era para mí. ¿Cree mucha gente eso? Sí. No, todo es pasajero, no importa que sea diputado, regidor, alcalde, senador, en fin, lo que sea, presidente, vicepresidente, funcionario público. Es decir, yo creo que hay que trabajar con humildad, con seriedad, con sencillez, y pensar que quien le paga a ese funcionario los 100 pesos que gana, o los 200.000 o 300.000 o el millón que gana, es el pueblo dominicano. Sí. Eso no sale de los bolsillos ni de Hipólito Mejía, ni de Danilo Medina, ni de Leonel Fernández, ni de Luis Abinader, sino de los bolsillos del pueblo dominicano. Por lo que su trabajo debe estar dirigido a servirle al pueblo dominicano. Y sobre todo, y algo más, no coger un centavo de eso, porque le está quitando parte de la alimentación de los niños nuestros, de las futuras generaciones, pero además de eso, los medicamentos de los enfermos, de los pobres, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Yo creo que debemos ya ir cambiando, de que no somos más que servidores públicos que nos paga el pueblo. Sí. Yo utilizo algunas veces cuando hablo con los grupos en los barrios: somos alquilados del pueblo. Claro. Yo me siento ser un alquilado del pueblo. Y es así. Y por eso trato de ser sencillo, tratable, servir hasta donde me sea dable a todo aquel que se acerque a mí. Es así. Bueno, de lo que se trata es, y resume ahí esa especie de cátedra en lo que tiene que ver con el servidor público, claro, que usted bien ha dado. Ningún cargo es eterno, claro, ni tampoco ningún hombre es indispensable, claro, ni la vida es eterna, nada es eterno. Entonces tiene que estar claro que es el paso por una posición pública, es un paso efímero, es breve por más tiempo que usted dure en ella. De modo que hay que asumirla, y como decía Baltasar Gracián, sí, el servidor público es un esclavo que lleva un gran peso sobre sus hombros, porque su única razón debe ser servirle, claro, servirle a los demás. Y si no está preparado para eso, dice Gracián, debe entregar el cargo junto con el peso del cargo. Pero el que no está consciente de eso, como usted señala, un servidor público es eso. Y el jefe, y yo donde quiera que he estado lo he planteado así, el jefe suyo como servidor público es el pueblo. Claro. Porque el patrón suyo es el pueblo, es claro, el que le paga. Si usted trabaja en una empresa privada, el jefe suyo es el patrón, el que le paga. Claro. Y en este caso, el jefe suyo es el pueblo, el más humilde ciudadano. Sí. Porque el humilde que sea, sí, ese señor que tiene un cargo público es el jefe suyo. Usted es jefe de él. El señor humilde, sí, desde el punto de vista de su condición de servidor público, el jefe del servidor público, sí, es ese ciudadano humilde. Exacto. Y por lo tanto debe ser tratado con toda la dignidad. Yo, por ejemplo, en los lugares que he estado, siempre le digo a quienes trabajan conmigo: usted no puede atender a un ciudadano con la cabeza hacia abajo. Si lo hace, mire los ojos, tiene una sanción. Usted tiene que
decirle, espérese un momentito, y entonces levantar su cabeza y atenderlo de una manera respetuosa. Esa es la esencia. Y la vocación de servicio es ayudar a todo el que usted pueda. Claro. Y al final de cuentas, lo que usted se lleva es eso. Esa es la mayor satisfacción. Escúchame que le interrumpa. Nacer, crecer, reproducirse, servir y morir. Sí, es así. Servir y morir. Y además dijo Sófocles que la obra más hermosa de la humanidad es servir al prójimo. Servir al próximo. Y dijo Gabriela Mistral, algo que yo siempre lo digo, los pobres, los niños y los ancianos no saben esperar, se llaman ahora. Y ahora, en estos momentos, hay miles de niños dominicanos que aún no se han desayunado. Eso es así. Posiblemente no han cenado. No, que no tienen tampoco su padre, cuando tienen su padre. Sí. Quizá no tiene la esperanza todavía, no sabe si va a almorzar, no sabe si va a cenar. Y entonces, fíjense que ahí juega un papel importantísimo, juega un papel muy importante los dirigentes medios de los partidos políticos. Claro. Precisamente cuando se presenta esa situación, quienes ayudan a buscarle una solución a los problemas en el barrio son los dirigentes medios de los partidos. De modo que el aporte de los dirigentes medios de los partidos a la paz social y a través de la solución de ese tipo de situaciones es extraordinario, la gente no lo sabe. Bueno, bien, a todos los espectadores de la República Dominicana y del exterior, acaban de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia, y lo digo así, honradora presencia de don Eddie Olivares, por todo cuanto él representa para el pueblo dominicano. Y no lo digo en ánimo de halagarlo, ni una lisonja, sino porque así lo he podido yo catalogar desde que lo conocí. Me di cuenta que había mucho don de gente, mucha valía en él, y sobre todo en la forma en que él ha desempeñado los cargos que ha ocupado, tanto en distintas dependencias como a nivel partidario. Para quien les habla, Hercilio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos, y es muy probable que este programa lo volvamos a repetir en cualquiera de las próximas semanas. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Un placer. Un honor.